Tecnológico Nacional de México presenta. Continuemos en esta ocasión a partir de lo que pudimos observar en el tema anterior y cómo el ser humano, al tratar de sobrevivir, intervino en la naturaleza y la modificó a su conveniencia, como hasta ahora lo hace. El momento y lugar inicial en que fueron inventados el lenguaje y los símbolos para comunicarse y fueron usados para reflexionar acerca de cómo funcionaba el universo y de qué estaba compuesto no es claro. Sin embargo, la historia de las ideas y el paso de la filosofía a la experimentación basada en hechos observables se puede situar en distintas civilizaciones, tanto en la cultura china como en la griega, la fenicia, la maya, la romana, la egipcia, la azteca o la inca, por mencionar algunas. En algunos casos, la historia de las ideas en las distintas culturas ha tenido cierto paralelismo y en otras un desfase de años o de siglos, y lo que a algunas civilizaciones le ha interesado indagar, particularmente a otras no. Sin embargo, la evolución de las sociedades ha transitado por la filosofía, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas cuyo tema de estudio está en la mente del ser humano y su medio de comprobación principal es el razonamiento basado en abstracciones, mientras que las ciencias fácticas son las que su objeto de estudio son los hechos observables a través de los sentidos. Dentro de las ciencias formales podemos incluir a las matemáticas y a la lógica, mientras que dentro de las ciencias fácticas se encuentran las naturales, como la química, la física, la biología y las sociales, tales como la antropología, la psicología y la economía, entre otras más. Algunas de las ciencias fácticas caen en el terreno de lo experimental, mientras que otras en el terreno de lo social. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la ciencia y los conceptos heredados acerca de ella. Seguramente ya has tenido un acercamiento al significado de la palabra ciencia a lo largo de tus estudios formales, o probablemente, motivado por tu curiosidad, te has encontrado con esta palabra una y otra vez y has reflexionado sobre su significado. Vamos a comenzar por escribir unas líneas, así que por favor, toma un lápiz y papel y escribe lo que para ti significa la palabra ciencia y señala al menos 3 características de un científico. No te llevará más de un minuto, así que ponle pausa al video y el momento en que hayas respondido, por favor continúa con su proyección. ¿Qué te pareció la reflexión? Es posible que hayas respondido que la ciencia es el producto del método científico, o que es todo el conjunto de conocimientos que la humanidad ha generado a lo largo de su historia. Es posible también que ninguna de estas respuestas coincida con la que tú escribiste. En cuanto a las características de un científico, se tiene la idea generalizada de que es una persona que trabaja en solitario, con una bata blanca en un laboratorio, haciendo experimentos que muy pocos entienden. Independientemente de las respuestas que hayas dado, sí es importante que pongamos en común algunos antecedentes sobre ellas, ya que estamos tocando a la ciencia como nuestro tema de estudio. Tal vez en más de una ocasión te has encontrado con que hay aspectos de la sabiduría popular en ciertos campos del conocimiento que no son hallazgos científicos y que para ti no sean válidos o te resultan increíbles. Pensemos en las recetas de medicina natural que heredamos de nuestros antepasados y que, por ejemplo, sean tan o más efectivas que los medicamentos recetados en un consultorio. ¿Pero qué es el método científico y a quién se le ocurrió? ¿O es que siempre ha existido el método científico? Las grandes preguntas de la humanidad fueron precursoras de lo que hoy denominamos ciencia y en la actualidad las siguen guiando. Desde la antigüedad se ha deseado saber cómo está compuesto el universo y de qué estamos formados los seres que lo habitamos. Es posible decir que a los estudiosos de los fenómenos naturales no les interesaba en un primer momento cambiar lo que observaban, sino solamente comprenderlo. La filosofía evolucionó hasta ser denominada ciencia cuando a la observación siguió la experimentación para comprobar hipótesis formuladas como resultado de la aplicación del razonamiento, fundamentado en los hechos observados. Le llamamos ciencia a todo aquel producto del conocimiento que se ha obtenido básicamente siguiendo los pasos del método científico, además de que la ciencia tiene como objetivo primordial encontrar regularidades en el comportamiento de la naturaleza para poderla predecir y saber cómo funciona. Es importante señalar que la ciencia es un producto humano que tuvo sus orígenes durante el Renacimiento, esa etapa que se identifica como un movimiento, fenómeno cultural que da inicio para algunos en 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla, para otros
cuando se inventa la imprenta o cuando se confirman los hallazgos de Copérnico acerca del Sol como centro del universo. Sin embargo, para muchos otros, 1492 es el año de inicio del Renacimiento, con el descubrimiento de América por los españoles. Los descubrimientos geográficos provocaron la diseminación de grandes inventos, como la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. La imprenta de caracteres movibles permitió que el conocimiento se pudiera difundir con mayor facilidad, a la vez que impulsó distintos hallazgos. El análisis de este movimiento cultural nos permite afirmar que muchas veces olvidamos que la ciencia y la tecnología son productos humanos, culturales, y los tratamos con excesivo respeto. Se puede afirmar que la ciencia surge apoyada por recursos tecnológicos. De otra forma, en este momento, no se podrían entender, por ejemplo, la astronomía sin el telescopio, los grandes descubrimientos geográficos sin barcos o sin la brújula, y el papel para la elaboración de mapas, la química y la medicina sin el microscopio, por dar algunos ejemplos. Es a René Descartes, filósofo francés, quien vivió entre 1596 y 1650, a quien se le atribuye uno de los acercamientos documentados del método científico, al establecer a la evidencia como punto de partida, continuar con el análisis para separar en parte los problemas, seguir con la síntesis para estudiar las partes más pequeñas antes que las complejas, y la enumeración como paso para volver a revisar tanto sea necesario para asegurarse de no dejar fuera hallazgos importantes. Sin embargo, en distintas épocas antes de Cristo se han encontrado evidencias sobre la aplicación de experimentos para la comprobación de diagnósticos de algunas enfermedades. Por otro lado, el método científico, como todo producto humano, ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sin embargo, sus principios fundamentales, basados en la observación y la experimentación, no han cambiado, solamente se han potenciado con los avances de la tecnología. Por lo tanto, los hallazgos sobre el conocimiento del universo, en los distintos hábitats, de los seres humanos, del medio ambiente, de las enfermedades, de las telecomunicaciones, se han incrementado vertiginosamente con los avances simultáneos de la ciencia y la tecnología. Si bien el nacimiento de la ciencia y la tecnología no fue a la par, en la actualidad se puede decir que una no se entiende sin la otra y viceversa. Las responsabilidades que en la actualidad se atribuyen a los científicos sí han cambiado sustancialmente, pero esto lo revisaremos más adelante. Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México.